polimoléculas importantes en nuestro organismo, como son los ácidos nucleicos. ¿Ya? Entonces, los ácidos nucleicos se los encontraron por primera vez en los núcleos celulares. Es más, la mayor parte de los ácidos nucleicos, el ADN, parte de ADN o ácido desoxirribonucleico podemos encontrar en la mitocondria, una partecita, ¿ya? Pero la mayoría está contenido en el núcleo de nuestras células. Y el ARN, otra forma de ácido nucleico o ácido ribonucleico, podemos encontrarlo también en el citoplasma, ¿ves? Pero también en el núcleo. Ahora, ¿qué son? Son estructuras que se forman por la polimerización, quiere decir por la unión de nucleótidos. Entonces, las unidades estructurales de los ácidos nucleicos son los nucleótidos. Y existen dos tipos grandes aquí de ácidos nucleicos: ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, que son, a su vez, el ácido ribonucleico tiene 4 formas o 4 clases. Sí. Ahora, esto es desde el punto de vista de su composición en cuanto a elementos químicos, ¿ya? Los carbohidratos tenían carbono, hidrógeno, oxígeno. Los lípidos, carbono, hidrógeno, oxígeno, muchas veces podían contener también azufre, fósforo, principalmente. Las proteínas, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sí o sí, y a veces azufre también. ¿Okay? Ahora, los ácidos nucleicos tienen sí o sí en su estructura carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, el chon más fósforo. Esa, ¿ya? Ahora, como los nucleótidos están constituidos por tres cosas: una base nitrogenada, un azúcar, una aldopentosa, y el ácido ortofosfórico, es por eso que tiene el carácter acídico, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la función en general de los ácidos nucleicos? En general, son depósitos de la información genética y responsables de la transmisión de esta información genética de padres a hijos. Entonces, nosotros transmitimos a través de nuestros genes, a través de la codificación de esas pares de base, transmitimos la herencia a nuestros descendientes. Y también tienen un papel fundamental en la síntesis de proteínas. Esto principalmente se encarga el ácido desoxirribonucleico. Y esto, ambos, ¿no? Porque también parte de la codificación tiene que ver con la transmisión desde el DNA, desde el núcleo, hacia el citoplasma. Y el RNA se encarga también de que los aminoácidos se ensamblen de manera correcta. Por eso decimos en la síntesis de proteínas. Sabemos que las proteínas están formadas por aminoácidos, no por nucleótidos, pero estos determinan el ensamblaje correcto de los aminoácidos. Ellos indican la secuencia, ¿no? Si una proteína, el primer aminoácido de la estructura es la glicina, tiene que ir en primer lugar la glicina, y después viene la lisina y así sucesivamente. Entonces son los ácidos nucleicos quienes determinan el ensamblaje y la secuencia correcta de los aminoácidos para formar las proteínas. Entonces, al inicio vimos los ácidos nucleicos eran macromoléculas que estaban formadas por la polimerización mucho menos partes, por muchas partes del nucleótido. Entonces vamos a ver cómo están constituidos los nucleótidos. Entonces los nucleótidos son las unidades estructurales o vamos a decir, las bases para formar los ácidos nucleicos. Ahora, todo nucleótido tiene 3 partes. Una base nitrogenada que puede ser de 2 tipos: las bases púricas o purinas y las bases pirimídicas o pirimidinas. Entonces, 2 tipos de bases: bases nitrogenadas púricas o purinas, es lo mismo, pirimídicas o pirimidinas. Ahora vamos a ver de cuál. Los monosacáridos, una aldopentosa, que puede ser la ribosa, que tiene 5 carbonos solo, ribosa, y la 2-desoxirribosa. Es lo mismo, solo que en el carbono 2 le falta el oxígeno, nada, ¿ya? La ribosa o la 2-desoxirribosa.
y el ácido ortofosfórico. Entonces tiene estos tres. Veamos las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas pueden ser de dos tipos: las bases pirimídicas o pirimidina y las bases púricas o purina. La purina se va a formar a partir de una base pirimida, aumentando nada más que el núcleo imidazol. ¿Ya? Entonces fíjense, esto se parece a esto, solo que se aumenta esto. ¿Ya? Entonces, dos nombres: pirimidina o pirimídica, purina o púrica. ¿Ya? Sigue. Las bases pirimídicas son de tres tipos. ¿Ya? Las bases pirimídicas son de tres: la citosina, la timina y el uracilo. Citosina, timina y uracilo. O timina, uracilo, citosina. ¿No? Tres. Las bases púricas son dos: adenina y guanina. Adenina y guanina. Entonces, bases pirimídicas 3: citosina, uracilo y timina. Púricas o purina, adenina y guanina. Y así, para que nos acordemos, las timinas tienen un ciclohexano nada más y las púricas o purinas tienen dos, ¿no? Dos ciclos, un ciclohexano y un ciclohexano. ¿Ya? Sigamos. El azúcar, dijimos, dependiendo qué ácido nucleico sea. Si es el ácido ribonucleico, tiene la ribosa. ¿Ya? Y si es el ácido desoxirribonucleico, de ahí viene su nombre, tiene la 2-desoxirribosa. ¿Qué me está indicando? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. ¿Dónde está la diferencia? Miren la imagen. ¿Dónde está la diferencia? En el carbono 2. En el carbono 2, ¿qué le falta? Aquí, fíjense, el oxígeno, ¿no? Por eso dice 2-desoxi, que no hay oxígeno en el carbono 2. Después exactamente lo mismo. Entonces, el azúcar en el ácido ribonucleico es ribosa. El azúcar en el ácido desoxirribonucleico es la 2-desoxirribosa. Es lo mismo, parecido, ¿no? Solo que le falta un oxígeno. Ahora, vuelvo. Aquí es importante, ¿ya? Dependiendo a qué base nitrogenada se una el azúcar, porque hay unión. Para formar nucleótido, dijimos tres cosas tiene que tenerlo, ¿eh? Tenía que tener la base nitrogenada, el azúcar y también el ácido ortofosfórico. Entonces, se tienen que unir para formar el nucleótido. Entonces, el azúcar se une a la base nitrogenada, dependiendo. Si es una base púrica, al nitrógeno, ¿cuánto? 9. Y si es una base pirimídica, al nitrógeno 1. ¿Ya? Eso no se olvida. ¿Ya? Sigamos. ¿Ya? Entonces, antes de formar el nucleótido, podemos tener nucleósido. Un nucleósido solo tiene la base nitrogenada y el azúcar. Pero si a este nucleósido se une el ácido ortofosfórico, tengo un nucleótido. Nucleósido, solo la base nitrogenada y el azúcar. Pero si a esto le aumento el ácido ortofosfórico, es nucleótido. Ahora voy a ver, ¿qué base nitrogenada es esta? No me den el nombre específico, el nombre general. Dijimos dos tipos de base nitrogenada. ¿Qué base nitrogenada es esta? Pirimídica. ¿Qué base nitrogenada es esta? Purina o púrica. ¿Qué azúcar es este? Azúcar. ¿Qué ácido es? ¿Qué azúcar? ¿Qué azúcar es? Ribosa. ¿Qué azúcar es este? 2-desoxirribosa. ¿Y esto qué es? El ácido ortofosfórico. Entonces, un nucleótido tiene, ¿qué tiene? Base nitrogenada,
nucleósido, solo base nitrogenada y el ácido. Y a eso ustedes lo leen porque ahí está indicado. Vamos a ver los ácidos nucleicos. ¿Ya? Entonces, los ácidos nucleicos están constituidos por la polimerización de los nucleótidos, ¿no? Entonces, ¿aquí cuántos nucleótidos tengo? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 4. Entonces, y se van a unir a través de dos tipos de enlaces principales. El nucleótido, no estamos hablando todavía de doble hélice, nada. El nucleótido está constituido por un enlace covalente denominado enlace glicosídico y un enlace fosfodíestico. ¿Entre quién se da el enlace covalente glicosídico? ¿Entre quién se da? ¿Qué se llama esto? En general, ya una alopentosa, el azúcar y la base nitrogenada. Entonces, cuando la base nitrogenada es púrica, ¿a qué nitrógeno se une? Es carbono 1 con el nitrógeno 9. Y si la base nitrogenada es pirimídica, azúcar al nitrógeno 1. ¿Okay? Y el enlace fosfodiéster siempre se da aquí, mire, entre el carbono. ¿Qué carbono es? 1, 2, 3, 4 y 5. Carbono 5. Y con el otro será carbono 5 y 3. Siempre. 5, 3, 5, 3. ¿Ven? ¿Sí? Ok. Creo que no hay mucho. Ahora vamos a ver el ácido desoxirribonucleico. El ácido desoxirribonucleico, ¿dónde se encuentra principalmente? Casi su totalidad. ¿Dónde? ¿En qué parte? En el núcleo. En el núcleo. ¿Cuál es su función principal? Transmisión de la genética de padre a hijo. ¿Hasta cuánta generación podemos nosotros transmitir esa información genética? Hasta la cuarta generación. Hasta la Biblia lo dice, ¿no? Sí, hasta la cuarta generación. ¿No han escuchado ustedes? A veces se parece a su abuelo o a lengua a su bisabuelo. ¿No han escuchado alguna vez decir? ¿Sí? Cuando no se parece ni al lechero ni al bebé. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el ácido desoxirribonucleico también puede encontrarse en una pequeña cantidad a nivel de la mitocondria, la matriz mitocondrial. Pero en las células vegetales se puede encontrar en los cloroplastos, en las bacterias, como las bacterias son células eucariotas o procariotas. Procariotas. ¿Qué significa que es procariota? No tiene la membrana nuclear que delimita el núcleo, entonces todo su material está dividido en el citoplasma. Ahí en las bacterias también podría encontrarse una pequeña cantidad en los plasmas, que es lo que le da la resistencia a los antibióticos y hace que se muten las bacterias. ¿Ok? Sigamos. Entonces, la molécula de ADN o DNA, primero que nada, tiene dos hebras, o dos cintas, o dos cadenas polinucleótidas. Esta es una cadena polinucleótida. Una cadena polinucleótida que su configuración espacial es que gira cada 10 bases nitrogenadas y tiene la forma, esto en un espiral, ¿no? Entonces está formada por dos cadenas polinucleótidas. Podemos decirle hebra, cinta, como usted le quiera llamar. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, esta cadena polinucleótida, no se olviden que está formada por nucleótidos. Y esta otra igual. Pero a su vez, a ver, mírenlo ahí y qué les llama la atención y me dicen, a ver ustedes, ¿qué ven? Las bases nitrogenadas, ¿hacia dónde están dirigidas? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Hacia adentro. ¿Y cómo ven esa base nitrogenada? ¿Quién con quién se une? ¿Cómo?
unidas, están unidas, ¿qué más? ¿Quién con quién se une? Cualquiera con cualquiera, se mezclan. La pública de la pirimidina. Siempre, entonces, características de esta cadena polinucleótida, ¿ya? Que son complementarias. El compañero dijo que la base pirimídica se unía a la base púrica, o la base pirimidina se unía a la base purina, ¿no es? Cualquiera de los dos nombres. Entonces, siempre así, siempre esa pareja. El ácido desoxirribonucleico, ¿qué base nitrogenada no tiene? Vimos 5. ¿Cuál no tiene? El que no existe, el uracilo. No existe el uracilo. Entonces, siempre en parejita, siempre la guanina con la citosina, siempre una base púrica, la guanina, con una base pirimídica, la citosina, siempre, ¿ya? Y siempre la timina con la adenina, timina base pirimídica, adenina base púrica. ¿Se entendió? Siempre así. Ok. Otra cosa que le llame la atención, algún número que vean por ahí, una empieza en el carbono 3 y termina en carbono 5, y la otra empieza carbono 5 y termina en carbono 3. Entonces, son complementarias, pero esa doble hélice son antiparalelas. Ahorita lo van a ver con más imágenes, ¿ya? Aquí no se ve, pero ahorita lo vamos a ir desglosando. Sí. ¿Ahora ahí se ve? ¿Sí? ¿Cómo están el azúcar? ¿Hacia dónde está dirigido? Es como que una hebra, a ver, digamos que esta sea la hebra, que esté ahí y esté así, ¿lo ven? Están en sentidos diferentes. ¿Para qué están en sentidos diferentes? Para que se puedan complementar. Entonces son antiparalelas, porque una empieza en el carbono 5 y termina en el carbono 3, y la otra empieza en el carbono 3 y termina en el carbono 5. Ya. Eso es para que sus elementos, ya van a ver ustedes, se puedan unir, porque lo hacen por atracción de carga, no es un enlace que comparten electrones. ¿Qué son estas líneas segmentadas? Que siempre le hemos visto. ¿Qué son? Enlaces por puentes de hidrógeno. ¿Y cómo se forman? Por atracción de carga. Entonces, generalmente, entre un hidrógeno y un oxígeno, o hidrógeno con nitrógeno. ¿Por qué decimos atracción de carga? ¿Qué carga tiene el hidrógeno? Positiva. Y el oxígeno, negativo. Y el nitrógeno, negativo, el hidrógeno positivo. Entonces, entre guanina y citosina, siempre a través de 3 enlaces por puentes de hidrógeno, y entre adenina y timina, 2. ¿Ya? Y siempre, miren, complementándose. Siempre. Anótense por ahí. La guanina con A, citosina, y la adenina con A, timina. Aquí tiene que ser citosina guanina. Ya esto ya me dio flojera pintar. Aquí, miren, si es 3 dijimos, siempre en 3. Y el que está pintadito era en la citosina guanina. Y acá, timina, adenina. ¿Lo ves? Y este de acá, adenina, timina. ¿Lo ves? Si quieren ponerle nombre. Y ahí también se ve el enlace lipocídico, ¿no? Acá no se muestra bien, pero en el otro sí se veía, ¿no? Si la base es púrica, la unión del azúcar con la base es en el nitrógeno 9. Si la base es, si la base es pirimídica, en el nitrógeno 1. Y el enlace siempre, miren, con el ácido ortofosfórico entre 5 del uno, 3 y 5 del otro. Y es que eso mantiene, esto es lo que en realidad mantiene, mire, unida al enlace
de la cadena polinucleótica. Este enlace es importante, porque este es lo que mantiene, este de acá enlace por cuenta de hidrógeno, es lo que mantiene unida a la doble hélice. ¿Sí? Y ahora esa doble hélice, si bien decimos lineal, pero no es que se ponga recto, ¿no es? Sino que está en forma de un espiral. Así. ¿Okay? Da vuelta. Con cada 10 bases nitrogenadas da una vuelta completa. Entonces cada vuelta completa es 3.4. Si es 3.4 nanómetros. Si es cada vuelta así, cada una 0.34 nanómetros. Ahora, puede alcanzar grandes extensiones el ADN en nuestra célula, pero de longitud puede alcanzar metros, ¿no? Pero de diámetro transversal es algo tinga, ¿no? Apenas 2 nanómetros. Ahora, este enlace, el principal enlace que une estas dos hebras es el enlace por cuenta de hidrógeno, pero hay otras fuerzas hidrofóbicas y fuerzas de Van der Waals, pero el principal es por cuenta de hidrógeno. Sí. Aquí igual, lo rescatable es ver los enlaces por puentes de hidrógeno para ver la unión entre las dos cadenas polinucleóticas. Otra también el enlace fosfodiéster, que se da entre el carbono 5 y el carbono 3, que viene a ser la unión del azúcar con el ácido ortofosfórico. Sí. Ahí miren, otra vez poniéndose énfasis en el enlace por puente de hidrógeno. Ya está. Ajá. Ahí recatando y remarcando, ¿no? Y ahora lo que les decía, los enlaces por puentes de hidrógeno se dan por atracción de las cargas. Miren acá, este que tiene, miren, se puso en el otro sentido para que el oxígeno se una a quién, al hidrógeno, y el hidrógeno con él, hidrógeno con, entonces siempre uno que tiene carga positiva se une al que tiene carga negativa. Entonces los enlaces por puentes de hidrógeno se puede dar entre hidrógeno, oxígeno, e hidrógeno y nitrógeno. ¿Ven? ¿Sí? ¿Sí, no es? No hay dudas ahí, ¿no? Ya, sigan. Ya les dije. Ahora, dudas que tengan de los ácidos nucleicos, creo que no hay, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo se empaquetan, porque no están extendidos, ¿no? Están empaquetaditos. ¿O sí? Están extendidos el ADN en nuestra célula, no alcanzaría. Una cancha de fútbol podría ser si extendemos, ¿no? Ok. Ahora, ¿podemos separar esa doble hélice? Sí se puede separar, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, utilizamos agentes químicos o utilizamos el calor, pero el calor de forma no tan elevada, sino manteniendo un calor suave, sí podemos. Entonces, esa es la desnaturalización. Se va separando, ¿no? ¿Por qué? Porque este enlace, dijimos, no era fuerte, así fuerte no es. Los enlaces por puentes de hidrógeno pueden separar. Entonces puedo obtener las dos cadenas polinucleóticas, ¿no? Sí. Y podemos, miren, con calentamiento, con urea, con bases, puedo separar esa doble hélice, ¿no es? Puedo separar. Entonces se puede desnaturalizar. Y si en frío, ya al revés, puedo ir volviendo a unir. Por enfriamiento controlado se puede renaturalizar. Y una vez que desnaturalicé, podemos mezclar también, ¿no? El ADN o no. ¿Sí? Y formar híbridos, ¿no? En la naturaleza, solito hay animalitos que se mezclan, ¿no? Dos especies o no. ¿Sí? Eso
Ayer dijeron, ¿no? ¿Quién con quién? A ver. Caballo con el burro. Eso, el caballo con el burro. ¿Qué forman? La mula. La mula. Un híbrido. Son dos especies diferentes. ¿Sí? Ya, sigue. Entonces sí podemos producir una hibridación cuando mezclamos. Primero, desnaturalizamos, son ADN de dos especies diferentes y podemos mezclar y alguna de ellas nos saldrá un híbrido. Igual en los cítricos se utiliza bastante, ¿no? La hibridación. Tiene el nombre de otro nombre, ¿no? Generalmente el pie o base es una planta resistente a la temperatura, a los insectos, a las plagas en general. Y ya el fruto es algo grande, jugoso, pero tiene que injertar. Hay en las mangas también, en los cítricos es lo que más se ve. Entonces hay harta variedad, ¿no? Sí. Bueno. Entonces dijimos, nuestro ADN, nuestro núcleo no está distribuido al azar, ni está así todo tirado, sino está empaquetado. ¿Dónde se empaqueta el ADN? ¿Sobre qué se empaqueta? Generalmente sobre una proteína. ¿Qué se llama esa proteína? Histona. ¿Ya? Entonces es como si esa histona fuera un ovillo y en el ovillo se enreda ¿qué? El ADN. Pero el ADN, antes de formar eso, se va uniendo, forma nucleosoma y ese nucleosoma forma como un tejido, es como si los hilitos usted lo vaya a trenzar y forme una fibra. Y esa fibra es la que se enreda. Esa fibra vendría a ser la cromatina. Y se va a enrollar para formar ¿qué? Se empaqueta. De 23 pares de ¿qué? De cromosomas. 22 pares son autosómicas, un par es sexual. Solamente hay un tipo de célula que no tiene 23 pares o 46 cromosomas. Solo tiene 23. ¿Cuáles son? Los gametos. Antes de eso, ¿qué se llama? Los No, antes. Óvulo. Y esperma, porque cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, tiene que tener, el huevo cigoto tiene que tener 46. Imagínense si tiene 46 más 46, 92. Super hembra, super muerte. No lo ven. Es lo único. Todas las demás células tienen 23 pares de cromosomas. 22 pares son autosómicos, un par es sexual. Porque sí o sí tenemos. Las mujeres tienen en su par sexual cromosoma X y el varón X y Y. Sigue y mejor se lo miren así. Entonces tenemos nuestro ADN. ¿Dónde se va el ADN? Enrollar en las histonas para formar los nucleosomas. Y estos a su vez formarán, como les decía, ese entretejido con las fibras de cromatina. Y estas se empaquetan en cromosomas. Entonces nosotros en nuestra célula tenemos 23 pares de cromosomas, 22 que son autosómicos y un par sexual. ¿Están entendiendo, no ven? Es lo mismo, ¿no? Y esto viene y se unen y, bueno, y se encuentran ubicados en el núcleo. Bueno, entonces el cromosoma es un paquete ordenado, en otras palabras, un paquete ordenado de ADN o DNA. ¿Y dónde se encuentra? Principalmente en el núcleo de nuestra célula. Y nosotros, bueno, las diferentes especies tienen diferentes pares de cromosomas, pero a nosotros nos interesa el humano, 23 pares, 22 pares autosómicos, un par sexual. Y
y cada progenitor contribuye con un cromosoma de su par de autosoma, uno, ¿no es? O sea, quiere decir 22 y un par sexual. Entonces 23. Y 23 es la mamá, 23 es el papá. Eso sí se entiende, ¿no? Okay. Y es tan respetado. Ahora, podemos encontrar también ADN a nivel de nuestra matriz mitocondrial. Este suele ser pequeño. En el caso del humano posee 16.569 pares de bases, ¿ya? Y esto contiene la información principalmente para la síntesis de ácidos ribonucleicos, ¿ya? Pero además ese ADN mitocondrial tiene dos características que ustedes ya van a buscar. Esa es la tarea. Y dice que tiene que ver con dos funciones importantísimas. Transmisión de algunas enfermedades que generalmente se pasan de la madre a su descendiente. Y hay otra característica que se pasa de la madre a su descendiente. ¿Qué será? ¿Qué han buscado por ahí? Por curiosidad no... La inteligencia, por decir una madre antes de que se embarace en una semana se hace picar mucho con mosquito. Y luego se embaraza. Y esa enfermedad de la fiebre amarilla puede transmitirle a su hijo. Podría ser, digamos, Otro tipo de enfermedad que transmite mosquito. que la inteligencia se herede de la madre. He buscado eso y eso me salió. Ajá. Esa, a ver, la curiosidad esa. ¿Ya? ¿Por qué usted es inteligente? ¿Por qué usted es inteligente? Porque soluciono primero que nadie los problemas. Por Y el eso. síndrome, ¿no? Que se hereda síndrome de la madre. Ajá. Entonces la inteligencia se hereda de la madre. Así que chicos ya saben, tienen que buscar con quién casarse adecuadamente. ¿Sabían o no? Lo siento, no les gusta mucho, pero es la verdad. Entonces la mamá va a decir bonito como su papá, inteligente como su mamá. Ok. Ya, sigamos. Ahora, ¿qué es la genética? La genética es una rama de la biología que estudia cómo los caracteres hereditarios que se transmiten de generación en generación, de padres a hijos, ¿ya? Y estos están determinados en unidades de información, en otras palabras, en nuestros pares de base que se transmiten de padres a hijos. ¿Ya? Ahora, no podemos ser idénticos a nuestros padres, porque si no estaríamos, ya seríamos individuos o clonados o algo así, ¿no? Siempre va a haber una diferencia. Y esa diferencia es mínima también entre hermanos gemelos, ¿no? Es mínima. Y ahora, tampoco debería haber atracción en personas que genéticamente son similares. Porque eso significa, porque la combinación, si usted tiene un buen sistema inmunológico, digamos en la parte intestinal, y otra persona tiene un buen sistema inmunológico en otro sector, esa diferencia hará que cuando se procree, la persona, el nuevo ser, tenga lo mejor de ambas partes, ¿no? Entonces, generalmente se da. Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, en el caso de que un padre tenga algo con una hija, se parecen genéticamente, ¿no? Entonces, ahí pueden haber malformaciones genéticas. Por eso es que antes, en el tiempo de los reinados, se casaban pues primos hermanos, a veces hasta hermanos, y nacieron con problemas, ¿no? La hemofilia es una de ellas, muy común en los países enteros. Entonces uno tiene que ser diferente genéticamente. ¿Ya? Sí. Ahora,
lo que se expresa, lo que nosotros podemos ver, porque hay características que se heredan de la madre o del padre, pero algunas veces se expresan más, ¿no ves? Lo que cuando dicen comúnmente, no sé si han escuchado ese término, hijo de legado, le digo, pero ese es hijo de legado. ¿Han escuchado eso no? ¿Nunca? ¿Verdad? ¿No? ¿Qué significa? Cuando son igualitos, ¿no han visto? Que se parece o la hija al padre o la hija a la madre, el hijo al padre, cuando todas las características físicas se las heredan, como que pareciera que es hijo de alguien nomás, ¿sí? ¿Han escuchado eso? Pero justamente le dicen al revés, ¿no ves? ¿O no? ¿No han escuchado eso? ¿Ha escuchado usted? Ajá. ¿No escucharon ese término? Y justamente negó la paternidad y el hijo le salió igualmingo. ¿No han escuchado? Entonces, ¿han escuchado ahora sí? Sí. Esa expresión o esa característica que se observa se denomina fenotipo. Fenotipo, con esto. Pero nosotros sabemos que aunque a veces físicamente no se note, ¿ya? Pero tenemos una herencia, ¿no es? Que nos están transmitiendo. Porque lo que nos están transmitiendo son esas pares de gases, ¿no? ¿Sí? A eso se denomina genotipo. Hacérselo más fácil porque tengo que avanzar. Y genoma es la totalidad de ADN en cada célula. A eso se denomina genoma. Entonces, se tardaron muchísimos años en poder hacer la transcripción de todas las pares de base que formaban nuestros 46 pares, como están empaquetados en cromosomas, estudiados, ¿ya? Cada uno. Tenemos aproximadamente nosotros 3.1 mil millones de pares de base. Imagínense, por eso es que tardaron tanto, ¿no? Cada conjunto de esos 23 cromosomas contienen aproximadamente 3.1 mil millones de bases. Entonces tardaron para ver la secuencia de cada uno. Y así están empaquetados. Y aquí viene la segunda tareita. ¿Ya? Le van a buscar va en parejita, ¿no es? ¿Sí? Y ahora 22 autosómicos, un par sexual, ¿no es? ¿Qué enfermedades y a qué nivel de esto? 3 me van a buscar, ¿ya? Ya, el 21, no digan nada, pues lo van a buscar ustedes un poquito más desarrollado. 10 y 13, ¿ya? ¿Qué se llama? Hay más, ¿no? Ajá, ¿cuál? ¿Ya? ¿Ok? Van a anotar ahí. En embriología han de haber visto, ¿no es? Ya, sí. Y gen es la unidad física básica de la herencia. Y esos son los que se transmiten de padres a hijos, ¿no? Entonces todo, sí. Bueno, en las bacterias podemos encontrar, además del ADN bacteriano, también dijimos en partículas que son ADN circular pequeño, como los plásmidos, y esto sí en sí les da la característica de ser resistente a los antibióticos. Entonces, por eso es importante de que no se abuse de los antibióticos, porque esto puede hacer que cree resistencia. Entonces hay personas, si siempre usted le está dando para cualquier cosita antibiótico, cuando ya de verdad se exponga ante una bacteria que pueda producirle daño, ya va a ser resistente casi a la mayoría. Entonces a veces ya se utiliza por última generación para cuidar al efecto, ¿no? Mira, esos son los plásmidos, ¿no? Ya. Bueno, ahora vamos a ver el ácido ribonucleico.
El ácido ribonucleico es una molécula similar al ADN, pero que tiene características, tres cosas bien diferentes. Uno, de que en vez de que tenga dos cadenas polinucleótidas, tiene una sola. Cambia una base nitrogenada. En vez de timina, ya no hay timina, hay uracilo. Entonces tiene uracilo, adenina, guanina y citosina. No tiene timina. Y el azúcar se denomina ribosa. Existen 4 tipos, o se clasifica el ARN en 4 tipos. ¿Ya? El ARN mensajero, ácido ribonucleico mensajero, ARN de transferencia, el ribosómico y el nuclear pequeño. ¿Ya? Esos son los principales. Ahí están las características, sí, pero no se nota mucho. Creo que más adelante, más adelante en diferencia está. ¿Qué nos interesa de él? Ya. No, ahí está. Dijimos 4 tipos, ¿no? Aquí que nos interesa, estas 2 partes, ¿ya? El ARN mensajero constituye el 5% del ARN total, aunque no es gran cantidad, pero sí es importante. Uno, por donde se encuentra, y más importante aún, la función que realiza, ¿ya? Entonces, podemos encontrar ARN mensajero en el núcleo de la célula, pero también en el citoplasma. Y esto es lo que importa, ¿ya? Que transmite la información genética desde donde, si dijimos parte, se encuentra en el núcleo, desde el ADN hacia el lugar de la síntesis de proteínas, ¿ya? Que es ahí donde se realiza. El ADN ribosómico es el que en mayor proporción se encuentra, representa el 80% aproximadamente del ADN total, y este sí o sí es importantísimo porque está vinculado a la síntesis de proteínas, ¿ya? Entonces, el mensajero, ¿qué va a hacer? Información genética desde el núcleo hacia el lugar de la síntesis, ¿no? Y el ribosómico, pues, de la síntesis proteica. El de transferencia, ¿qué va a transferir? Es pequeñito, solamente 72 pares de base. Algo es como si agarrara el aminoácido y le dice, no, glicina, venite a la posición 2. ¿Lo ves? No es que el ácido nucleico lo sintetiza, se pone en segundo lugar, alanina en tercero, me está inventando, ¿no? Fenilalanina en el cuarto y así sucesivamente, ¿no? Y el nuclear pequeño lo que va a hacer es intervenir en el procesamiento de ARN mensajero en el núcleo. Entonces, como que todo está relacionado, ¿no? Pero principal tiene que el ARN, si se dan cuenta, su función principal está basada en la síntesis de proteínas. Y del ADN en la transferencia o de la información genética. Aquí para la diferencia es bien marcadito, ¿ya? Entre ADN y ARN. Dijimos, el azúcar del ADN es la 2-desoxirribosa y en el ARN ribosa. Las bases nitrogenadas del ADN es timina, adenina, citosina, guanina, porque así se unen, ¿no es? Base pirimídica, bases únicas. Y aquí cambia, en el ARN no hay timina, ¿no? Uracilo, cambia el uracilo. Esta tiene doble, el ADN, esto es lo importante, ¿no? Doble cadena polinucleótida, ¿no? Son nucleótidos, polinucleótida, o doble hélice, o hebra, o cinta también.
Esta en cambio tiene una sola cadena polinucleótida, que puede enrollarse sí, pero no son dos. ¿Ya? Hasta ahí es lo mismo. Ya ahí ustedes ya lo han visto, hasta ahí vamos a quedar. Dudas que tengan para que podamos repasar. Nos queda tiempo además. ¿Tenemos tiempo? 10 minutos. Doctora, Ahí vamos a quedar. parcial de mañana solo va a entrar